Continuando con el teorema del elemento extra aplicado a circuitos con funciones de transferencia de segundo orden. Esta sería la función de transferencia de segundo orden según el teorema del elemento extra, donde los elementos extras serán los dos elementos reactivos. El orden, ya que estamos hablando de una función de transferencia de segundo orden, depende del grado del polinomio del denominador, donde este h sub 0 corresponde a la función de transferencia salida entre entrada con el capacitor y o inductor en sus estados de referencia. Los problemas resueltos de otros videos que hemos visto, el estado de referencia de los elementos reactivos coincidían con su estado en DC, vale decir, un capacitor en circuito abierto, un inductor en cortocircuito, y en esas condiciones se tuvo que el h sub 0, este de acá, era diferente de 0 al momento de calcularlo. En algunos problemas resueltos vimos que si en ese estado de referencia se tiene que h sub 0, este de acá, es igual a 0, entonces se colocaba una resistencia ficticia y después se hacía que esa resistencia ficticia tienda a 0 o al infinito según correspondía. Otra forma de trabajar cuando h sub 0 es igual a 0 es usando la inversión de frecuencia, que es lo que vamos a ver hoy día. Esto es la función de transferencia cuando el h sub 0 es diferente de 0, y esto es la función de transferencia cuando el h sub 0 es igual a 0, y vamos ahí a usar la técnica de la inversión de la frecuencia. Noten que aquí, tanto en el numerador como en el denominador, ya no hay estas s de acá. Entonces, en la inversión de frecuencia, el elemento reactivo cambia su estado de referencia de manera conveniente para que el nuevo h sub 0 sea diferente de 0. Por ejemplo, si tenemos un capacitor, su estado de referencia es circuito abierto y el S tau sería S por CRC, ¿no? Que es el tau. Ahora, si con ese estado de referencia para el capacitor tenemos que el h sub 0 es igual a 0, entonces cambiamos el estado de referencia, ¿no? Cambiamos este estado de circuito abierto. La única opción que tenemos para cambiar dicho estado sería ponerlo como un cortocircuito. Ese sería su nuevo estado de referencia del capacitor. Entonces, este S tau ahora cambia por S tau a la menos 1, ¿no? 1 sobre ESCRC. Por eso se le denomina inversión de frecuencia. Miren cómo acá era S y acá es 1 sobre SC, ¿no? Debido a eso se llama inversión de frecuencia. Y el estado opuesto a su nuevo estado de referencia sería circuito abierto, ¿no? Ya que si estamos asumiendo que el nuevo estado de referencia es cortocircuito, el estado opuesto del capacitor a su nuevo estado de referencia sería circuito abierto. Y con esto sería con lo que vamos a trabajar, ¿no? Ahora, para un inductor tenemos que su estado de referencia es cortocircuito, por lo tanto el S tau sería esto de acá. Y si con ese estado de referencia para este inductor tenemos que h sub 0 es igual a 0, o sea este de aquí, cambiamos el estado de referencia. Entonces, si el estado de referencia de dicho inductor era cortocircuito, su nuevo estado de referencia va a ser lo contrario. Lo contrario a cortocircuito sería circuito abierto. Y aquí, en ese tau a la menos 1, sería invertir esto de acá, que sería esto. Y en el estado opuesto, sería estado opuesto a su nuevo estado de referencia, ¿no? Si su nuevo estado de referencia es circuito abierto, ahora sería cortocircuito. Y trabajaríamos con esta parte de aquí, ¿no? Para poder hallar esta función de transferencia de aquí. Entonces el h sub 0, A1, A2, B1 y B2, o sea estos de acá, se calculan con los capacitores y o inductores en el nuevo estado de referencia y en el estado opuesto, ¿no? El estado opuesto a su nuevo estado de referencia. Entonces, A sub 1 corresponde a la sumatoria de los S tau xn y todo esto a la menos 1, ¿no? De los elementos reactivos. Donde, para este caso de acá, tendremos que para un capacitor, tenemos esto de acá,
Y para un inductor tendremos esto de acá. Ahora, donde las RCN, esta y la RLN, esta se calculan de la siguiente forma, con el otro elemento reactivo en su estado de referencia, ¿no? O nuevo estado de referencia según corresponda, ¿no? Y con la salida anulada, si estamos queriendo, si en la salida del circuito tenemos una tensión, la ponemos igual a 0. Si la salida del circuito queremos observar una corriente, la pondremos igual a 0. ¿No? Ojo que B sub 0 igual a 0 o B out igual a 0 no es un cortocircuito y I out igual a 0 no es un circuito abierto, ¿no? Esta es una de las propiedades o características que tiene el teorema del elemento extra y hay que acostumbrarse a ello. Es una de las cosas más difíciles de entender. Ahora, el A sub 2, seguimos en el numerador de la función de transferencia de aquí, ¿no? El A sub 2 corresponde a la productoria de los S tau n con los S tau n a la menos 1 de los elementos reactivos. Esta productoria puede presentarse de la siguiente forma. Acá estoy solamente dando unos ejemplos, ¿no? Este de acá, S tau x1n por 1 sobre S tau x2n y x1n aquí en el exponente. Noten que esto de acá es el elemento reactivo sin inversión de frecuencia que se calculó en A1, ¿no? Este tau de acá se calculó en A1. Y de aquí, esta parte de aquí es el elemento reactivo con la inversión de frecuencia. Noten que aquí tienen un 1 sobre S, ¿no? Y se calcula el tau x2n con este elemento de aquí, x1n, en estado opuesto a su nuevo estado de referencia. Porque dense cuenta que este miembro de aquí, ¿no? Es un elemento reactivo con inversión de frecuencia. Por ejemplo, también podemos tener este caso de aquí, donde ustedes ven que aquí es el elemento reactivo con inversión de frecuencia. Ustedes están viendo 1 sobre S por todo esto. Este de acá se calculó en A1. Y este de acá es el elemento reactivo sin inversión de frecuencia. Entonces se calcula este tau x1n con el elemento x2n en estado opuesto a su estado de referencia. Este elemento de acá no ha tenido inversión de frecuencia, ¿no? Y por último, por ejemplo, podemos tener esto de acá, ¿no? Donde acá ambos miembros de este producto tienen o han tenido inversión de frecuencia, ¿no? Elemento reactivo con inversión de frecuencia. Este de aquí se calculó en A1. Y este de aquí también es el elemento reactivo con inversión de frecuencia. Se calcula este de acá, tau x2n, con el x1n en estado opuesto a su nuevo estado de referencia. ¿Por qué? Porque esto de aquí, el elemento tuvo una inversión de frecuencia. Lo sacan por esto, 1 sobre S, ¿no? Ahí se dan cuenta. Ahora, las resistencias asociadas a estos tau n se calculan con la salida anulada. Si queremos obtener voltaje a la salida, pondremos que el voltaje será igual a 0. Si queremos una corriente, o si queremos observar una corriente a la salida, la hacemos igual a 0. Nuevamente, B out igual a 0 no es un cortocircuito, I out igual a 0 no es un circuito abierto. B1, ahora entramos a la parte del denominador. B1 es la sumatoria de los S tau y S tau a la menos 1 de los elementos reactivos. Las resistencias asociadas a estos tau se calculan de forma similar a A1, pero con la entrada en off. Si tenemos una fuente de tensión, esa fuente estará en corto. Si tenemos una fuente de corriente, esa fuente estará en circuito abierto, ¿no? Están apagadas. El B2 es la productoria correspondiente a los tau de los elementos reactivos. Las resistencias asociadas a estos tau se calculan de forma similar a A2, pero con la entrada en off, el Bin en corto, ya que es una fuente de tensión, y si tenemos una fuente de corriente estará en circuito abierto.
Algo importante, en A2 la productoria de los taos n y su respectivo reajuste deben ser iguales si los tau n hallados en A1 son diferentes de 0 y no son indeterminados. Comentarios similares para las productorias de taos en B2. Ojo, todo esto de la inversión de la frecuencia es más fácil trabajarlo que explicarlo. Ya van a ver que cuando resolvamos los problemas es más sencillo. Esto también ya lo hemos hecho en la aplicación del teorema del elemento extra en función de transferencia de primer orden. Abajo en la descripción de este video también les dejo dicho video. Y en cuanto a las entradas y las salidas, ¿no? Si tenemos acá un sistema lineal, acá la entrada, acá la salida, ¿no? Esta es la función de transferencia donde en la entrada, ¿no? Aquí en IN es lo que se va a inyectar, sea corriente, sea tensión, y la salida es lo que se va a observar, sea corriente o sea tensión. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema lineal cuya función de transferencia queremos aquí tenemos Vout sobre Vin. Vout es lo que vamos a observar, o sea la salida, y Vin es la fuente que vamos a inyectar, es la entrada. Aquí tenemos otra función de transferencia donde el I sub 0 es lo que vamos a observar, es la salida, y en la entrada vamos a inyectar, ¿no?, una fuente de corriente. Aquí tenemos esta función de transferencia de tipo impedancia donde vamos a inyectar en la entrada una fuente de corriente y vamos a observar la tensión en los bornes de dicha fuente. Esa es la función de transferencia impedancia. Si esta tensión de acá que nosotros queremos observar, que es la salida, está en otra rama en otro puerto del circuito que no es la fuente de corriente aquí en la entrada, a eso se le llamará transimpedancia. Por último, aquí tenemos la función admitancia, ¿no?, donde vamos a inyectar en la entrada una fuente de tensión y vamos a ver qué corriente pasa por dicha fuente de tensión, ¿no? Esto sería la salida, ¿no? Esto es la función admitancia. Ahora, noten que esta corriente pasa por la fuente de tensión que yo estoy inyectando. Si esta corriente acá, que es la que yo voy a observar, que es la salida, está en otra rama del circuito, a eso se le llamará transadmitancia. Por último, también la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con la entrada en off. O sea, si tenemos una fuente de tensión se cortocircuita, si tenemos una fuente de corriente se abre. En esta secuencia de videos aplicaremos el teorema del elemento extra para hallar función de transferencia en circuito de segundo orden. El video 1 ya fue expuesto, ¿no? Estos fueron los problemas que vimos. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 2 también ya ha sido expuesto. Estos fueron los problemas que vimos, ¿no? Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 3 también ya ha sido culminado. Estos fueron los problemas que habíamos visto. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 4 también ya ha sido terminado. Estos fueron los problemas analizados. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 5 también ya ha sido culminado. Estos fueron los problemas que vimos. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 6, que ya ha sido concluido. Estos fueron los problemas que analizamos, donde usamos la técnica de la inversión de la frecuencia. Abajo en la descripción de este video les dejo los respectivos links. Hoy día veremos el video 7, donde analizaremos estos dos problemas con la técnica de la inversión de frecuencia. En el video 8 analizaremos este problema con la técnica de la inversión de la frecuencia. En el video 9 se analizará estos dos problemas de aquí, nuevamente con la técnica de la inversión de frecuencia. Noten que en estos problemas estamos trabajando con fuentes dependientes, a diferencia de los otros problemas. En el video 10 se analizará este problema de aquí. Y en el video 11 se analizará este problema de aquí. Noten que este problema ya ha sido analizado en el video 9 con la técnica de inversión de frecuencia. En el video 11 no usaremos dicha técnica.
Por último, quien llega a este video por primera vez, le recomiendo muy fuertemente que revise el video de la teoría básica de la aplicación del elemento extra a circuitos con función de transferencia de segundo orden. Okay. Abajo en la descripción de este video les dejo el link respectivo. Y por último, aquí están mis referencias. Este es el libro del profesor Christophe Basso, muy buen libro, en donde él usa el teorema del elemento extra y también las técnicas de Hajimiri. Las técnicas de Hajimiri también han sido expuestas en mi canal. También he usado el artículo original del elemento extra, dado por el profesor David Middlebrook. También he usado el libro del profesor Bachevor-Perian. Y por último he trabajado en el capítulo 16 de este libro de aquí. La forma en que aquí se aplicará el teorema del elemento extra es un poco diferente a su forma original. Sin embargo, esto no afectará a los resultados. Yo básicamente para la aplicación del elemento extra he usado este capítulo 16, ¿no? Que consideré que era, a mi criterio, que era más fácil que la aplicación que se usa en los libros de aquí. Por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la función de transferencia b sub 0 sobre b sub i. Primero, observen que hay dos elementos reactivos. Como siempre, los elementos reactivos van a ser los elementos extra. En este caso hay dos. Y como hay dos elementos reactivos, podemos suponer que la función de transferencia general canónica de este circuito, ¿no?, es una de segundo orden, como la mostrada. Ahora, sería más b2s cuadrado. Ahora, por ejemplo, vamos a calcular el h sub 0 con los dos elementos reactivos, los dos elementos extra en DC, o el estado de referencia del capacitor va a ser en circuito abierto, open circuit, y el estado de referencia del inductor va a ser en short circuit, ¿no? Que esto corresponde básicamente al circuito en DC, y en esas condiciones vamos a hallar esto. Capacitor en circuito abierto, inductor en corto, tendríamos un circuito así. Y acá está el B sub 0. Debido a este corto por el inductor, B sub 0 es 0. Entonces esto es igual a 0. Si esto es 0, todo es igual a 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Tal como en un video anterior, agregamos una resistencia ficticia, ¿no?, que levantaba este h sub 0 igual a 0. Ahora lo vamos a hacer por el método que hemos estado usando de la inversión de la frecuencia. Entonces, para ello hacemos nuestra tabla, ¿no?, donde colocamos acá estado de referencia, el S por el tau, ¿no? Por ejemplo, acá colocamos el capacitor, estado de referencia al capacitor, o sea, el circuito como lo estamos trabajando ahorita, o como lo íbamos a trabajar aquí. El estado de referencia es open circuit, el S por el tau entonces es SCRC. Ahora, la inductancia, el estado de referencia es short circuit, el S por el tau es SLRL. Ya hemos visto entonces que el problema lo está dando el inductor. Al ponerse en corto, el B sub 0 es 0, el capacitor no hay problema. Entonces aquí vamos a trabajar. Ahora, el nuevo estado de referencia, el capacitor no podemos cambiarlo, no podemos decir que es un corto, porque si es un corto también B sub 0 va a ser igual a 0, va a seguir siendo un open circuit, circuito abierto en el nuevo estado de referencia. Entonces, en el S por el tau a la menos 1 va a seguir siendo esto, va a seguir siendo lo mismo, S tau C, no va a cambiar, no va a ser a la menos 1. Y el estado opuesto, ¿no?, del capacitor va a ser estado opuesto al nuevo estado de referencia. Si el nuevo estado de referencia es open circuit, el estado opuesto va a ser un short.
Entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar desde aquí, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer con el inductor que generó este problema, ¿no?, en el estado de referencia para que el H sub 0 sea diferente de 0? Entonces no debería ser un short, sino un open circuit. Entonces acá sí, en el inductor se va a cumplir que esto de acá, ¿no? 1 sobre S por tau L, que en buena cuenta es, ¿no?, S por L, acá sería RL SL. Ahora, el estado opuesto al nuevo estado de referencia sería un short. Entonces, esta es nuestra tabla y trabajamos a partir de acá. Esto es lo que teníamos para esta forma de trabajar. Entonces, trabajando así con la inversión de frecuencia, ya no tenemos esta función de transferencia, sino esta de acá. H sub 0, 1 más A1 más A2 sobre 1 más B1 más B2. Bien, trabajamos entonces para hallar el H sub 0 con el nuevo estado de referencia. Capacitor en open circuit o en circuito abierto e inductor también en open circuit, y en estas condiciones hallamos B sub 0 sobre B sub I. Entonces esto está abierto, el circuito nos quedaría de la siguiente forma: acá R y acá más menos B sub 0. Como esto está abierto, por aquí no pasa corriente, la caída de tensión en la resistencia entonces es 0, entonces B sub 0 es igual a B sub I. Entonces esto es 1. Ahora vamos a hallar el numerador o las constantes que están en el numerador, y como siempre los A's lo calculamos con la salida igual a 0. Entonces B sub 0 igual a 0, B sub 0 igual a 0, y en esas condiciones hallamos el tau C, en este caso S tau C, más, bueno, acá sería 1 sobre S tau L. S tau C sería S CRC más tau L, L sobre RL, entonces tendríamos esto, SL. Este RC lo calculamos con el otro elemento extra, que es el L, en su nuevo estado de referencia, en open circuit, el L en open circuit, y esta RL lo calculamos con el otro elemento extra, el capacitor, con el nuevo estado de referencia, en el nuevo estado de referencia, open circuit. Bien, ok, entonces calculamos el RC Vtest sobre Itest. Entonces, donde está el capacitor le colocamos el Vtest, y donde está el inductor va a estar en open circuit, ¿no? Entonces el circuito sería así: más menos BI R, acá va a estar más menos Vtest, donde está el capacitor y test, y el inductor en circuito abierto, y acá está más menos B sub 0 igual a 0. Noten que el B sub 0 también es igual al Vtest, por lo tanto Vtest es igual a 0, pero el Itest no es 0, ¿no? El Itest sigue circulando por acá, entonces esto es 0. Vamos ahora por el RL Vtest sobre Itest, donde está el inductor le colocamos el Vtest, y esto va a estar en circuito abierto, por lo tanto el circuito con el cual vamos a trabajar va a ser este de acá: capacitor en circuito abierto, y esto es así, más menos Vtest y test, y acá está más menos B sub 0 igual a 0. Noten nuevamente que el Vtest es igual al B sub 0 y B sub 0 es igual a 0, y el Itest no es 0, el Itest sigue circulando. Entonces esto es igual a 0. Bien, ¿qué entonces tendríamos, no? Que este A1, 0 acá, 0 acá, entonces acá sería 0 más 0, esto es igual a A1.
Ok, vamos ahora a trabajar con el A2 en la condición que B sub 0 es igual a 0. Entonces sería, acá trabajamos con la productoria de estos dos, ¿no? Acá sería S tau C por esto de acá, tau L con C aquí, o al revés, ¿no? 1 S tau L por S tau C. Acá faltaría el L. Bien, puede ser cualquiera de estos dos de acá, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es no extrapolar mucho los resultados. Acá S se va con esto, me quedaría así, ¿no? Tau C, tau CL, tau C yo sé que es igual a 0. Esto de acá es 0. Pero esto de acá no sé cuánto será. No sé. En este caso, este de aquí es el tau L. Aquí hay que tener cuidado, dado que este es tau L es S L RLN. Perdón, mil disculpas, acá me estaba olvidando. Mil disculpas, ¿no? Este es CNN por S tau LC. Yo sé que esto de acá es 0. Esta resistencia de acá es 0. Entonces, no porque acá sea 0 o acá sea 0, toda la productoria me va a dar 0. De hecho, tengo que ver realmente a qué es igual esto o a qué es igual esto para realmente decir que la productoria es 0. Esta o esta productoria, dado que esto puede ser, por ejemplo, 0 o esto puede ser infinito, y ahí tendría una indeterminación en la productoria. Entonces tenemos que demostrar eso. Solo que aquí vamos a ir un poco más. Esto yo sé que es 0 y esto yo sé que es tau L, sería L sobre RL, y pasaría acá RLN, le ponemos este símbolo para diferenciarlo de esto, y esto de acá lo hallamos con el capacitor en estado opuesto, ¿no? En estado opuesto, short. O esto de acá sería, bueno, esto se va con esto, me quedaría RLN, que es 0, por acá es L, ¿no? El S se va con el S, y acá sería C por RCN. Le pongo esto para diferenciarlo de este de acá. Y esto lo hallamos con el L en estado opuesto, ¿no? En short. Bien, entonces yo puedo calcular o esta de acá. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta de acá, ¿no? Veamos entonces. RLN, Btest y test. Entonces, donde está el inductor, le ponemos el voltaje test, y acá el capacitor, como aquí lo manda, estaría acá en short, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Ya. Bien, entonces veamos a qué es igual esto. Acá está más menos BI, acá está el R, el capacitor va a estar en short. A ver, veamos. Sí, capacitor en short, y acá le ponemos el Btest. Capacitor en short, acá le ponemos más acá. Acá está el I-test. Ya, acá hay que, primero, acá está el B sub 0 igual a 0, que es igual al Btest. Ya, ahora es necesario también ver lo siguiente. Vean que el B sub 0 o el Btest también está acá. Entonces acá más o menos 0 voltios. No es que esto sea un cable, un corto, entonces por aquí pasaría toda la corriente. No, no es así. Hay que tener cuidado a veces con eso. Ya hemos visto este tipo de problemas. Nos podemos, más bien por acá no va a pasar corriente.
¿Cómo podemos visualizar eso? Ya que como este es un cable, yo podría imaginar que en este cable hay una resistencia muy pequeña. Entonces yo podría decir que para que por esa resistencia muy pequeña caiga 0 voltios, entonces por aquí la corriente que circula por aquí debe de ser 0 amperes. Entonces el ITES no va por aquí, sino el ITES va por aquí. ¿No? Entonces esto es una forma de poder visualizar cuando ustedes están forzando a que acá haya 0 voltios y acá cae 0 voltios, por acá no va a pasar corriente por el truco que hemos hecho acá de la resistencia muy pequeña. Entonces para que sea 0 voltios por acá no debe pasar corriente. Bien, entonces esto de acá es 0. Bien, entonces ¿qué tendríamos? Esto de acá sería 0. Entonces ya tenemos el A2. Ok, ahora vamos a trabajar con el denominador, hallando los B's. Y ahora en el denominador, por ejemplo, calculamos el B1 y los B siempre los calculamos con la entrada en off, o sea, BI en off. Como es una fuente de tensión, ¿no?, independiente, en off significa un corto. Y en esas condiciones calculamos lo mismo, ¿no? Acá es más, ¿no? Calculamos lo mismo, sería S tau C, ¿no? Ya no es tau CN, más 1 sobre S tau L. O sea, acá sería S C por RC más 1 sobre S L RL. El RC lo calculamos con el otro elemento extra en su nuevo estado de referencia, ¿no? Open Circuit. Acá sería en Open, circuito abierto, y esta RL lo calculamos con el otro elemento extra, capacitor, en su nuevo estado de referencia en Open Circuit. Veamos entonces, aquí tendríamos RC, BI en corto, acá R, capacitor, vamos a ver desde acá, vamos a ver entonces desde acá, y el L en circuito abierto. Entonces veríamos esto, ¿no? Nosotros estamos viendo desde acá, solamente voy a dibujar el capacitor solo por motivo de referencia, no es que vaya a entrar al cálculo. Entonces RC, yo la resistencia que veo simplemente es R. Ok, ahora vamos con el RL, esto en corto, sí, BI en corto, acá R, el capacitor en circuito abierto, vamos a ver desde acá. Entonces el capacitor en circuito abierto nosotros vamos a ver desde acá, desde el inductor, desde acá. Solamente estoy dibujándolo por referencia, por saber dónde está el elemento que voy a desde donde voy a ver la resistencia. De nuevo es R. Entonces B1 es igual a SC por R más RSL. Ok, vamos ahora a calcular el B2 nuevamente con el BI en off, y en esas condiciones hallo la productoria de estos dos de acá. Por ejemplo, al momento de hacer la productoria los S se van, entonces tendría tau C por 1 tau L. El que siempre está a la derecha le ponemos este de acá, o de acá para acá, ¿no? 1 sobre tau L por tau C, solo que al tau C le ponemos acá el L. Lo que está abajo acá sube acá, lo que está abajo acá sube acá. Pueden ser cualquiera de los dos, ok, pueden ser cualquiera de los dos. Noten que este tau C es C por R, el tau solamente es C por RC, entonces este es C por R por, aquí sería 1 sobre
este tau L sería L sobre RL así. En la condición que este C está en el estado opuesto, ¿no? Estado opuesto al nuevo estado de referencia, que es un short. Entonces capacitor en short, o este de acá, este es tau L. Tau L acá sería L sobre RL, ¿no? El RL hemos visto que es R por este de acá, que sería C por RC, de esta forma, para diferenciarlo de estos de acá, ¿no? Lo mismo para acá, le dibujo esto de acá para diferenciarlo de acá, en la condición que L va a estar en el estado opuesto al nuevo estado de referencia, o sea, en short, perdón, estado opuesto en short, opuesto al nuevo estado de referencia, short. Bien, nosotros podemos calcular cualquiera de estos dos, ¿no? Dado que este y este son diferentes de centros, pueden ser cualquiera de los dos, deben dar igual. Vamos a, por ejemplo, calcular este de acá, RL. Bien, el BI está en off, acá está el R, capacitor está en corto, y nosotros vamos a mirar desde acá, desde el inductor. Entonces nosotros vamos a mirar desde aquí, y solo lo dibujo el inductor por referencia. Este corto mata la resistencia, por lo tanto el RLX, esto sería 0. Entonces acá B2 sería 0. Entonces B2 es 0. Ok, listo. Entonces ya tenemos todo para reemplazarlo acá. H sub 0 es 1. A sub 1 es 0. A sub 2 es, A sub 2 es 0. Un momento, por acá creo que se me está pasando algo. No. A sub 1 es 0, A sub 2 es 0 también, entonces, y H sub 0 es 0, entonces acá es no, sobre 1 más B1, que sería esto de acá, SCR más RSL más, bueno, B2, que es 0. Esta sería la respuesta entonces. Acá ustedes pueden trabajar, este más está de más. Acá ustedes pueden trabajar un poco, ok. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el SL pasarlo acá. Acá tendría S cuadrado LC por R más R, y acá arriba quedaría SL. Y acá ustedes pueden factorizar el R. Si factorizan acá el R, entonces tendrían que arriba es S L sobre R, ¿no? Como han factorizado acá, les quedaría, vamos a empezar de acá, 1 más L sobre R más S al cuadrado LC. Esto sería el B sub 0 sobre el B sub I. Noten cómo trabajando con el método de la inversión de la frecuencia no nos está dando una expresión similar a la expresión canónica, ¿no? Llegamos al resultado, pero ahí tenemos que trabajar un poco más para llegar a una expresión más canónica, ¿no? De segundo grado. Bien, eso sería todo entonces. Continuando, nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre B sub I. Noten que hay dos elementos reactivos, entonces, como siempre, los elementos reactivos los trabajamos como si fueran los elementos extras. Y dado que hay dos, podemos suponer, y tan solo suponer, que tenemos o tendremos una función de transferencia de segundo orden como la mostrada. S cuadrado, y acá, bueno, acá 1 más B, no, S más B2 S cuadrado. Ok, entonces comenzamos calculando el H sub 0, que lo calculamos con el circuito en DC, ¿no? Con C1 y C2
en circuito abierto. O dicho de otra forma, el estado de referencia que hemos escogido tanto para el capacitor 1 como para el capacitor 2, o para el elemento extra capacitor 1 y el elemento extra capacitor 2, es que estén en circuito abierto, ¿no? Que en este caso coincide con un circuito en DC. Noten que si esto está en circuito abierto y esto es en circuito abierto, vamos a tener algo así. Y acá el BI más menos B sub 0. Debido a que esto está abierto, el B sub 0 es 0. Entonces, una forma de poderlo solucionar es, por ejemplo, pueden agregar una resistencia ficticia acá, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Porque acá es donde se está generando el problema. Y calcular todo el circuito con esa resistencia ficticia. O otra forma, que es la que estamos trabajando. Perdón, esto de acá es 0. Mil disculpas, esto de acá es 0. Mil disculpas por el error. Esto de acá es 0. B sub 0 es igual a 0. Claro, B sub 0 es igual a 0. Esto está abierto, por acá no pasa corriente, entonces B sub 0 es 0. Si H sub 0 es 0, entonces todo esto es 0. Como les decía, acá podemos agregar una resistencia en paralelo con el capacitor 1 y de ahí trabajar. O tal como lo hemos venido haciendo, usar el método de la inversión de la frecuencia. Ok, entonces para ello, como siempre, usamos nuestra tabla. Lo primero, acá ponemos el estado de referencia y el S tau. Capacitor 1, el estado de referencia es que esté en circuito abierto y el S tau sería SCRC1. Bien, ahora para el capacitor 2, el estado de referencia aquí también es open circuit, circuito abierto, y el S tau sería, este es 1, perdón, y este sería SC2 RC2. Bien, con esto es que estábamos trabajando para esto. Ahora, debido a que con esto de acá no nos está dando aquí, o mejor dicho, el H sub 0 es 0, entonces vamos a trabajar de aquí para acá y nos haremos la pregunta, ¿no? Que ¿cómo podríamos hacer para que en los elementos extras para que el B sub 0 sea diferente de 0? Observen que si el capacitor 2 yo hago que sea cortocircuito, igual, lo mismo que nada. Entonces B sub 0 sería 0. Entonces capacitor 2, el elemento extra del capacitor 2, que es el capacitor 2, perdón. Entonces su nuevo estado de referencia sería el mismo de acá, un open circuit. Ahora, el problema se originó acá, dado que el estado de referencia de este capacitor 1 era circuito abierto y tendríamos este problema de acá. Pero si ahora lo pensamos como si fuese un short circuit, como el nuevo estado de referencia, este corto y este en circuito abierto, ya tendríamos un B sub 0 diferente de 0. Entonces acá planteamos el S tau a la menos 1. Ok, en ese caso, aquí para este que es el que va a cambiar, acá tendríamos que esto es 1 sobre SC1 RC1, ¿no? O lo que es lo mismo, 1 sobre S tau C1. Acá no estamos cambiando. Noten ustedes que tanto el estado de referencia como el nuevo estado de referencia continúan siendo el mismo, entonces simplemente es S tau C2. Ahora, el estado opuesto, por ejemplo en C1, el estado opuesto al nuevo estado de referencia sería este, que es short circuit pasaría a ser un open circuit, y el estado opuesto en el capacitor 2 con respecto al nuevo estado de referencia, este es open circuit, acá sería short. Entonces nos guiamos de esta parte de acá. Ok, por lo tanto nuestra nueva función de transferencia va a ser esta de acá, 1 más A1 más A2 sobre 1 más B1 más
B2. Ok, trabajamos entonces para calcular el H sub 0 en el nuevo estado de referencia, C1 en short y C2 en open. Y en esa condición trabajamos para hallar B sub 0, B sub I. Esto corto y esto circuito abierto, tendríamos este circuito de acá, BI, C1 en corto, C2 en circuito abierto. Acá está más menos B sub 0. B sub 0 es igual a B sub I. Entonces, esto es 1. Vamos ahora trabajando para el numerador. En el numerador vamos a hallar las constantes A. Entonces, como siempre, las constantes lo hallamos con la salida igual a 0. Y en esas condiciones hallamos, por ejemplo, este 1 sobre S, sería 1 sobre S tau C. Este sería 1 sobre S tau C1N más el otro S tau C2N. Esto de acá sería S C2 RC2N, este es S, más S, perdón, 1, este es 1, mil disculpas, y esto es S C1 RC2N. Este RC1N se calcula con la otra, en la condición de que el otro elemento extra, que es el C2, va a estar en el nuevo estado de referencia. Esto significa que esto va a estar en circuito abierto, ¿no? Open circuit. Y este de acá, esta resistencia, se calcula con el otro elemento extra, C1, en su nuevo estado de referencia, en short circuit. Bien, veamos entonces. Aquí calculamos RC1N, Btest y test, que significa que en el capacitor 1 vamos a poner el Btest y esto va a estar en circuito abierto, ¿no? Como lo dicta acá. Entonces tendríamos esto, más menos BI, acá estaría el Btest, acá estaría el ITest, capacitor en circuito abierto, y acá está la resistencia, más menos B sub 0, y esto es igual a 0. Nuevamente, que acá haya 0 voltios no significa que esto es un cortocircuito, sino que bien por acá viene una corriente que es igual a 0. Esto no es un corto, no es un cable. Y noten que el I es igual al ITest, ¿no? Pero el Btest no es 0. El Btest, si esto es el B sub 0 es 0, este más está aquí y este menos está acá. Cuando el Btest no es 0, lo único que es 0 es el ITest. Si el ITest es 0, entonces esto es infinito. Ahora calculemos la RC2N, Btest sobre ITest. Entonces aquí más bien vamos a colocar la fuente aquí con C1 en short. Entonces tendríamos este circuito así. Acá estaría BI, C1 en short. Acá estaría el más menos Btest. Acá está el ITest. Acá está el R. Y acá está más menos B sub 0, que es igual a 0. Nuevamente, que aquí haya 0 voltios no significa que por acá hay un cortocircuito, no es un cable, sino más bien que por acá pasa una corriente igual a 0. 0 por R, la tensión da 0. Entonces, noten que el B0 también es igual al Btest, ¿no? Entonces, el ITest no puede venir por acá, por esta condición. El ITest se queda dando vueltas por acá, ¿no? Entonces aquí sería 0. Entonces 1 sobre infinito sería 0 acá, 0 acá. Esto sería A1 es 0. Ahora calculemos el A2. Nuevamente en la condición que B sub 0 es 0. Calculamos el producto y a la hora de colocar el producto los S se van. Entonces nos quedaría 1 sobre tau C1N por tau C2N. Entonces
acá, el que está a la derecha, esto que está abajo lo subimos acá. O lo contrario, ¿no? Los S igualmente se van, quedaría tau C2n por 1 sobre tau C1n. Ok, faltaría acá, este que está abajo pasa acá arriba. Bien, vamos a abrir esto. Acá sería tau C1n 1 sobre C1 RC1n por esta de acá, que sería C2 RC2 RC2 en la condición de que este C1, ¿no?, esté en su opposite state, en su estado opuesto, ¿no?, open circuit, ¿no? Entonces con C1 open circuit, o esto de acá, C2 RC2n por 1 sobre pongamos acá, esto de acá sería C1 RC1 con C2 en su opposite state, en short. Opposite state está opuesto en short. Primeramente yo sé que esta RC1 es infinita y esta RC2 es 0. Entonces en el fondo yo estoy teniendo lo siguiente: 1 sobre infinito, aquí sería 0 por C2, bueno, 0 por C2 es 0, entonces me quedaría 0 por RC2, que es lo que voy a hallar en la condición que C1 está en open circuit, o 0 por C2 es 0, o C1, bueno, acá me quedaría 0 por C2 es 0, por 1 sobre C1 RC1 en la condición que C2 es short. No por el hecho que acá tenga 0 acá o 0 acá, todo el producto va a ser 0, dado que yo aún no sé a qué es igual esto de acá. Yo aún no lo sé. Acá puede darme infinito o acá puede darme 0, entonces el producto me daría indeterminado. Entonces tenemos de todas maneras que hallar esto de acá. Por ejemplo, empecemos con esto. Empecemos con RC2, Btest y test. Ok, entonces acá ponemos el Btest en la condición que C1 es open circuit. Entonces tendríamos este circuito de aquí, más menos BI, circuito abierto. Acá estaría el Btest, por acá pasaría el Itest, y acá está el capacitor, acá está la resistencia, y acá está más menos B sub 0, que esto es igual a 0. Primero noten que el B sub 0 es igual al Btest, por lo tanto esto es 0. Ok, podríamos terminar ahí, pero hay un problema. Dado que B sub 0 es igual a 0, entonces como ya dijimos que eso no significa que esta resistencia sea un cable o se convierte en un cable debido a esto, sino que más bien por acá viene una corriente igual a 0, para que el B sub 0 sea igual a 0. Entonces el Itest no puede venir por acá porque acá es circuito abierto, el Itest vendría por acá. Entonces Itest es igual a I y esto es igual a 0. Entonces noten cómo esto es 0 sobre 0, esto es indeterminado. Entonces, ¿qué tenemos acá? En este primer producto es justamente lo que les estaba comentando. En ese primer producto, 0 por RC2 es 0 por indeterminado. ¿Qué podemos hacer ahí? Reajuste. ¿Cuál es el reajuste acá? El reajuste es, dado que este producto es indeterminado, podemos usar este de acá.
Entonces vamos a trabajar hallando el RC1 con este símbolo btest y test. Entonces acá es donde vamos a colocar la fuente btest y C2 está en short. Esto va a estar en short circuit. Ok, entonces el circuito va a ser este de aquí, más menos btest. Aquí estará el más menos, perdón, este es BI, mil disculpas por el error. btest y test. El C2 en short. Acá está el R y acá está más menos B sub 0 igual a 0. Nuevamente, esto no significa que es un cable acá en esta resistencia, sino que más bien por acá viene una corriente igual a 0. Y otra cosa, este B sub 0 está cayendo acá también. B sub 0 es igual a 0. Esto tampoco, así como está, podría parecer un cable y que el ITEST pasaría totalmente por acá. No por acá, sino por acá. Pero debido a que la condición es que B sub 0 sea igual a 0, tal como hemos visto en otros problemas, por acá no va a pasar corriente, dado que nos están ya obligando a que entre este y este punto haya 0 voltios. ¿Cómo podemos verlo? Como lo hemos visto en otros problemas, ¿no? Podemos imaginar una resistencia muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Entonces, para que en esa resistencia muy pequeña haya 0 voltios, significa que la corriente que pasa por acá también, por ejemplo, I1 sea igual a 0. O si gustan, pueden asumir esto, ¿no? Acá es tierra. Debido a que acá hay un corto virtual, acá hay un corto, mejor dicho, entre este y este punto hay 0 voltios, entonces acá también estaría tierra. Entonces acá hay 0 voltios, entonces por acá no pasaría corriente. Esa es otra forma si ustedes quieren verlo. Entonces ITEST es 0, pero BTEST no es 0, dado que entre este y este punto hay 0 voltios, entonces este es la misma potencial de acá y este es el mismo potencial de acá. BTEST es menos BI. ITEST entonces es 0. Entonces esto sería infinito. ¿Qué tendríamos acá? 0 por 1 sobre C1 RC1. Perdón, este es N, mil disculpas por el error, ¿no? Nuevamente, este es N. Entonces, esta de acá es infinito, 1 sobre infinito es 0. Ok, entonces ya acabo de mostrar que el A2 también es 0. Miren cómo caímos en lo que yo les había dicho. No podemos asumir que porque esto es 0, todo el producto es 0, ¿no? Acá dio infinito. El reajuste fue el que salvó la productoria. Bien, ahora trabajemos para el denominador. ¿Bien? En el denominador vamos a hallar los Ds. Perdón, los Bs. Y los Bs se hallan con la entrada en off. Entonces BI en off. BI en off significa que esto está en corto. Entonces hallamos básicamente lo mismo de acá, ¿no? Esto más esto. ¿Cuál era? 1. Ahora sí, tau C1 más S tau C2. Ahora sí, ya no es N. Entonces acá sería SC1 RC1 1 más SC2 RC2. Esta RC1 se halla con el otro elemento extra, ¿no? En su nuevo estado de referencia, y esta RC2 se halla con el otro elemento extra en su nuevo estado de referencia. Nuevo estado de referencia de C2 es en Open Circuit, ¿no? Y nuevo estado de referencia C1 es en Short. Entonces acá es Open Circuit y acá esto es
short. Entonces veamos aquí RC1, entonces BI está en off. Vamos a trabajar mirando esto con C2 en Open Circuit. Entonces vamos a mirar desde acá con esto en corto, esto en abierto. Entonces veríamos esto así, C2 abierto y el R estaría por acá, C2 abierto. Entonces nosotros miramos así, RC1 es igual a R. El otro sería RC2, BI en corto, C1 en short, C1 está acá. Acá está el C2 y acá está R. Entonces nosotros voy a poner acá el capacitor, simplemente por cuestión de referencia, saber dónde está el C2. No es que vaya a entrar al cálculo, entonces vamos a mirar desde acá. Noten que esto es un cable, mata la resistencia, entonces simplemente me va a caer un corto, por lo tanto RC2 va a ser igual a 0. Entonces B1 sería 1 sobre SC1R más 0. Listo, vamos ahora a trabajar con el B2, con el BI en off. Y en esas condiciones hallamos los productos. Este por este, ¿no? Los S se van, me quedaría 1 sobre tau C1. Al de la izquierda no le pasa nada, más bien al de la derecha, esto que está abajo pasa arriba. O este por este. Entonces los S se van, tau C2 por 1 sobre tau C1, este que está abajo pasa acá arriba. Abrimos los taus, tau C1 es C1 RC1, esto sería 1, y RC1 hallamos que era R, ¿no? R, entonces R por acá sería C2 por RC2 con C1 en su opposite state, en su estado opuesto al nuevo estado de referencia. Opposite state al nuevo estado de referencia, Open Circuit. C2, por lo tanto, perdón, acá sería, sí, sería C1, pues, Open Circuit. O tau C2, que es C2 RC2 por 1 sobre, acá sería C1 RC1 sobre, perdón, en la condición que C2, lo que está arriba va a estar en su opposite state, en su estado opuesto al nuevo estado de referencia. Short va a estar en corto. Bien, noten que esto de aquí, el RC2 es 0. Entonces ya tenemos que todo esto es 0. No sé acá, no sé, esto de acá puede dar 0. Entonces 1 sobre 0 sería indeterminado. Entonces este producto sería indeterminado. Entonces no puedo asegurar, como siempre les digo, no puedo asegurar que porque acá haya 0 todo el producto va a ser 0. Pero como también siempre les digo y les hago recordar, si acá en este B1 o en el A1 uno de estos sumandos es diferente de 0, jalen ese inmediatamente y con ese trabajen. ¿Ok? No trabajen con este que dio 0, sino trabajen con este de acá. No, jalen inmediatamente el que es diferente de 0 y con ese de ahí trabajen. Entonces esto quedaría como C2 C1R RC2 con C1 en Open Circuit. Bien, vamos a calcular entonces RC2.
BI está en corto, C1 está C1 está en Open Circuit, ¿sí? En Open Circuit, C1 está en Open Circuit. Acá va a estar C2. Aquí está C2. Lo dibujo solamente para tener una referencia, y aquí está R. Entonces vamos a mirar desde acá. Ok, por acá está abierto, por acá ven R, directamente sería R. Listo. Entonces B2, si este es R, el R esta R con esta R se cancela, entonces B2 sería C2 sobre C1. Listo, ya tenemos entonces el B2. Si ustedes ahora reemplazan, ya tenemos todo para reemplazar. Acá sería 1, los A's son ceros, A1 y A2 son ceros, este es 1, B1 y B2 lo tenemos acá, acá está el B1 y acá está el B2, entonces esto sería igual a, arriba es 1 más B1 que es esto, más B2 sería esto de acá. Bien, noten cómo cuando trabajamos con el método de inversión de la frecuencia no nos da una forma de baja entropía o que se parezca a esta función de transferencia canónica, ¿no? Pero ya es una respuesta. Ahora, lo que pueden hacer ustedes acá es trabajarlo algebraicamente. Si ustedes lo trabajan algebraicamente, ¿no?, ustedes van a llegar a esta relación de aquí. 1 más SR C1 más C2. Acá sería S C1 por R. Esto ya es una relación mucho, miren cómo tiene un 0 en el origen. Miren cómo nosotros también habíamos asumido que era una función de transferencia de segundo orden porque hay dos elementos reactivos y nos está dando de primer orden. Bien, esto de acá es una forma de menor entropía o que se parece más a esta forma canónica de aquí. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema.